Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Un ático con vistas al retiro en Madrid, un salario de 7 cifras, trajes de diseñador que costaban más que el alquiler mensual de la mayoría. Pero cada mañana despertaba con esposas de oro y su peso estaba aplastando mi alma. Esta es la historia de cómo descubrí que la riqueza sin libertad es solo otra forma de pobreza, y cómo la persona que menos esperaba se convirtió en mi camino hacia la liberación. La alarma atravesó mi sueño a las 4:45 de la madrugada, la misma hora en que había gritado durante los últimos 12 años. Extendí la mano por las sábanas de algodón egipcio, encontrando solo el vacío donde Lucía solía dormir antes de llevarse a nuestra hija y marcharse hace 6 meses. Los papeles del divorcio seguían en mi mesita de noche, junto al frasco de pastillas para dormir que había estado tomando solo para conseguir 4 horas de descanso. Me arrastré fuera de la cama, mi cuerpo doliendo por la tensión que nunca parecía abandonar mis hombros. A los 42 años, era Marcos Navarro, vicepresidente senior de adquisiciones en Inversiones Castellana, una de las firmas de capital privado más prestigiosas de España. Mi rostro había aparecido en la portada de Expansión 2 veces. Mi bonus del año pasado fue de 3.700.000 euros, y era absolutamente miserable. El baño de mármol de mi ático reflejaba a un extraño. Las canas se habían infiltrado en mis sienes antes de tiempo. Las líneas alrededor de mis ojos contaban historias de noches sin dormir, analizando estructuras de negocios, de vuelos nocturnos a Londres y Frankfurt, de haber perdido los recitales de danza de mi hija Elena y las obras escolares porque una fusión no podía esperar. Mis padres me habían criado en Vallecas, en un modesto piso de 2 habitaciones donde mi padre trabajaba como administrativo y mi madre como maestra de primaria. Habían ahorrado cada euro para enviarme a la Universidad Complutense, para darme oportunidades que ellos nunca tuvieron. Había trabajado en 3 empleos durante la universidad. Me gradué con matrícula de honor. Conseguí un puesto de analista en Castellana a través de pura persistencia. Había subido cada peldaño mediante jornadas de 16 horas y sacrificando fines de semana, relaciones y salud. Me había ganado esta vida. Entonces, ¿por qué se sentía como una condena a prisión? Mi teléfono zumbaba incesantemente. Ya los correos electrónicos inundaban mi bandeja. Los mercados de Tokio habían abierto. Alguna crisis en una empresa del portafolio. Mi director general, Germán Hoffman, me quería en su oficina a las 6:30. Era domingo por la mañana. Incluso Dios descansaba los domingos, pero nosotros no. No en Castellana. El teléfono sonó. El nombre de Germán apareció en la pantalla. Marcos, necesitamos avanzar con el acuerdo de Patterson. Su junta directiva se está echando atrás. Necesito que vueles a Barcelona hoy. Invita al CEO a cenar. Haz lo que sea necesario para mantenerlos en la mesa. El jet está listo y esperando en Torrejón. Sé allí a las 9. Miré mi calendario. Hoy se suponía que era mi día con Elena. Lucía finalmente había acordado dejarme tenerla por la tarde. Íbamos al Museo de Ciencias Naturales, algo que le había prometido hace 3 meses y cancelado 2 veces. Germán, tengo planes con mi hija hoy. ¿No puede Ricardo encargarse de Barcelona? Ricardo no tiene tu tasa de cierre. Tú eres el cerrador, Marcos. Por eso ganas el dinero grande. La línea murió. Me quedé ahí, sintiendo la familiar rabia y resignación. La rabia siempre perdía, porque había construido toda mi vida sobre esta fundación. El ático con sus ventanales con vistas al retiro. El Porsche en el garaje. Las cuentas de inversión. El respeto que venía con el nombre de Castellana. Llamé a Lucía. Fue al buzón de voz. Hola, soy yo. Lo siento mucho, pero surgió algo en el trabajo. Una emergencia. ¿Podemos reprogramar a Elena para el próximo fin de semana? Prometo compensárselo. El mensaje llegó 3 minutos después. No te molestes. Dejó de creer en tus promesas hace 6 meses. Por eso me fui. Me senté en el borde de mi cama, sintiendo como si me hubieran golpeado en el pecho. El sol de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas, pintando todo en tonos de oro. Oro.
Todo en mi vida era oro, y todo se sentía como cadenas. Mi conductor, Jaime, un hombre tranquilo de 60 y tantos años, atrapó mi mirada en el espejo retrovisor mientras nos dirigíamos a Torrejón. Si no le importa que lo diga, señor, se ve cansado, realmente cansado, no solo cansado de cuerpo, cansado de alma. ¿Tan obvio? He estado conduciendo a hombres como usted durante 30 años. He visto lo que esta vida hace. El dinero es un buen sirviente, pero un amo terrible. Mi hermana trabaja como consejera escolar. Gana tal vez 45,000 al año. Pero tiene 3 hijos que la adoran. Hace voluntariado en el centro comunitario. Cultiva verduras en su huerto. Es rica en formas que importan. El vuelo a Barcelona fue suave. La reunión con el CEO de Patterson fue como esperaba. Cena en el Botafumeiro. Vino caro. Conversación cuidadosa. A las 10 de esa noche, había asegurado su compromiso. Germán estaría complacido. Mi bonus reflejaría mi éxito. Y pasaría otra noche en una habitación de hotel, solo, mirando el techo. Volé de regreso a Madrid el lunes por la mañana. Reuniones consecutivas de 8 hasta las 7. Una cena con inversores potenciales a las 8:30. A casa a las 11 si tenía suerte. Ahí fue cuando la conocí, la mujer que cambiaría todo. Entré al vestíbulo de mi edificio a las 11:47 del lunes por la noche, exhausto más allá de las palabras. Los pisos de mármol brillaban bajo la iluminación de la araña. Y allí, de rodillas, fregando una marca que probablemente nadie más notaría, estaba una mujer a la que nunca había visto realmente antes. Ella levantó la vista cuando pasé, y nuestros ojos se encontraron por solo un momento. Tenía tal vez unos 50 años, de piel morena y cabello recogido en un moño ordenado. Su uniforme estaba impecable a pesar del trabajo físico. Pero fueron sus ojos lo que me detuvo. Sostenían algo que no había visto en mucho tiempo. Contentamiento. No felicidad exactamente, sino una especie de paz. Una serenidad en quien era. «Buenas noches, señor», dijo, su voz cálida y genuina, con el acento inconfundible de Andalucía. «Buenas noches», respondí, y me di cuenta de que era la primera interacción humana real que había tenido en todo el día. Entré al ascensor pensando en ella, en esa cualidad en sus ojos, en lo que Jaime había dicho, en el hecho de que esta mujer, que probablemente ganaba en un año lo que yo gastaba en vino, parecía más en paz de lo que yo había sentido en una década. El ascensor subió hacia mi ático, y sentí que ascendía más profundamente en mi propio encarcelamiento. Las siguientes 3 semanas se difuminaron en una neblina de negocios, vuelos y noches sin dormir. La adquisición de Patterson cerró exitosamente. Germán me elogió en la reunión de socios. Mis proyecciones de bonus subieron. Mi sentido de propósito bajó. Comencé a notar más a la mujer de limpieza. Su etiqueta de nombre decía Carmen, aunque nunca había hablado con ella más allá de saludos corteses. Trabajaba el turno de noche, generalmente llegando al edificio alrededor de las 10 y trabajando hasta el amanecer. Se movía a través de su trabajo con un tipo de cuidado deliberado que me fascinaba. Nada era apresurado. No cortaba esquinas. La vi una vez pasar 20 minutos limpiando las barandillas de latón en la escalera que nadie usaba jamás, puliéndolas hasta que brillaban como nuevas. ¿Quién hacía eso? ¿Quién se enorgullecía del trabajo que la mayoría de la gente nunca notaría? Una noche, llegué a casa a la 1 de la madrugada para encontrarla limpiando el pasillo fuera de mi puerta. Acababa de perder un negocio importante ante un competidor. 4 meses de trabajo, perdidos. Germán había estado furioso. Yo estaba devastado. «Buenas noches, señor Navarro», dijo Carmen, levantando la vista. «Buenas», murmuré, buscando mis llaves. Mis manos temblaban ligeramente. «¿Día difícil?», preguntó. No había curiosidad entrometida en su voz, solo genuina preocupación. Hice una pausa, llave en la cerradura. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había hecho esa pregunta y realmente quería saber la respuesta?
Se podría decir eso. Perdí un gran negocio hoy. Lamento escuchar eso. Se puso de pie, cuidadosa con sus articulaciones. Pero mañana es un nuevo día. Dios mediante, tendrá otra oportunidad. ¿Siempre tan optimista? Sonrió y transformó su rostro. Intento serlo. La vida es demasiado corta para llevar los problemas de ayer al mañana. Eso es lo que solía decirme mi abuela en Sevilla. Mujer sabia. Lo era. Crió 6 hijos con el salario de limpiadora durante los años 60. Nunca se quejó ni una vez. Nos enseñó que la dignidad no se trata de lo que tienes, sino de cómo te conduces a través de la vida. Me encontré curioso. ¿Cuánto tiempo lleva en Madrid? 26 años. Vine desde Sevilla cuando tenía 28, justo después de mi divorcio. Me fui sin nada más que una maleta, mi hija y determinación. Comenzó a empujar su carrito por el pasillo. Perdón, debería dejarlo descansar. Se ve cansado si no le importa que lo diga. Todo el mundo sigue diciéndome eso. Abrí mi puerta, pero me encontré no queriendo que la conversación terminara. Carmen, ¿puedo preguntarle algo? ¿Este trabajo la hace feliz? Hizo una pausa, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. ¿Feliz? A veces sí, a veces no. ¿Pero contenta? Sí. Hago buen trabajo, cuido de mi familia, duermo bien por las noches. Eso es más de lo que muchas personas pueden decir. Probablemente gano 50 veces lo que usted gana, dije. Y inmediatamente me arrepentí. Sonaba arrogante, pero continué de todos modos. Y no puedo recordar la última vez que dormí bien. Carmen me miró con esos ojos tranquilos. El dinero es un buen sirviente, pero un amo terrible, señor Navarro. ¿Sabe quién posee qué? Mire quién sirve a quién. Si usted sirve a su dinero, él lo posee a usted. Sentí algo cambiar en mi pecho. Era casi exactamente lo que Jaime había dicho. Alguien más me dijo algo similar recientemente. Entonces, tal vez debería escuchar. La verdad tiene una manera de repetirse hasta que prestamos atención. Sonrió de nuevo. Buenas noches, señor Navarro. Espero que encuentre algo de descanso. Entré y me quedé en mi vasta sala de estar con sus muebles de diseñador y obras de arte originales. La ciudad brillaba debajo de mí a través de los ventanales de piso a techo. Lo tenía todo, y no tenía nada que importara. A la mañana siguiente hice algo que nunca había hecho antes. Me detuve en una cafetería en mi edificio. No la elegante donde iban otros ejecutivos, sino la pequeña en el corredor de servicio donde el personal del edificio tomaba sus descansos. Compré 2 cafés y un par de pasteles, y luego esperé. Carmen entró alrededor de las 6:30, su turno claramente terminado. Se veía sorprendida de verme. «Señor Navarro, ¿está todo bien?» Quería disculparme por anoche. Lo que dije sobre el dinero fue inapropiado. No necesita disculparse. Solo estaba siendo honesto. Le ofrecí uno de los cafés. Ella dudó. Luego lo aceptó con un gesto amable. Nos sentamos en una mesa pequeña en la esquina. Se sentía surreal, sentado ahí con mi traje de 3.000 euros, frente a una mujer en uniforme de limpieza. Y sin embargo, era la interacción más real que había tenido en meses. «Cuénteme sobre su familia», dije. Su rostro se iluminó. «Tengo una hija, Marisol. Tiene 32 años ahora. Trabaja como enfermera en el Hospital La Paz. Consiguió su título mientras trabajaba a tiempo completo. Lo pagó ella misma en su mayoría. Y tengo 2 nietas, de 7 y 5 años. Son mi mundo entero». El orgullo en su voz era inconfundible. «Debe estar muy orgullosa». «Lo estoy». Trabajé 3 empleos a veces cuando Marisol estaba creciendo para asegurarme de que pudiera enfocarse en la escuela. Limpiando oficinas de noche, servicio de limpieza durante el día, comercio al por menor los fines de semana. Fue difícil, pero valió la pena. Es una buena persona, ayuda a otros, eso es lo que importa. Pensé en Elena, en cuánto de su infancia me había perdido persiguiendo negocios y bonos. Tengo una hija, Elena. Tiene 9 años, apenas la veo más.
Su madre me dejó porque nunca estaba allí. La expresión de Carmen se suavizó. No es demasiado tarde, señor Navarro. Los niños perdonan más fácil de lo que pensamos, pero necesitan presencia más que regalos. No sé cómo cambiar. Esta vida, esta carrera, es todo lo que conozco. Si no soy esta persona, ¿quién soy? Tal vez esa es la pregunta que necesita responder. Porque ahora mismo no está siendo una persona en absoluto. Está siendo una posición, un título, un salario. Pero ¿dónde está Marcos en todo eso? Escuchar mi nombre de pila de sus labios se sintió sorprendente. Me di cuenta de que la mayoría de las personas en mi vida solo me llamaban por mi apellido o título. No lo recuerdo, admití. He estado escalando durante tanto tiempo. Olvidé preguntar hacia dónde estaba escalando. Mi abuela solía decir, la escalera del éxito está apoyada contra la pared equivocada cuando llegas a la cima y te das cuenta de que estás en el lugar equivocado. Tal vez es hora de mover su escalera. Hablamos durante otros 20 minutos. Me habló sobre su comunidad de iglesia en Lavapiés, sobre el jardín que cuidaba en un huerto comunitario, sobre su sueño de algún día regresar a Sevilla y abrir un centro comunitario para jóvenes en riesgo. Cuando finalmente nos separamos, me sentí más ligero de alguna manera, como si hablar estas verdades en voz alta hubiera liberado algo de la presión que había estado acumulándose dentro de mí durante años. Ese día en el trabajo, miré alrededor de la oficina con nuevos ojos. Todos estaban actuando, jugando sus roles, usando sus máscaras de confianza y competencia. Pero debajo de los trajes caros y los títulos impresionantes, ¿cuántos de nosotros estábamos realmente realizados? Durante el almuerzo, hice algo radical. Salí del edificio y caminé por el Retiro. Me senté en un banco y observé a la gente. Una madre empujando un cochecito. Una pareja de ancianos tomados de la mano. Músicos callejeros tocando por propinas. Todos parecían más vivos que cualquiera en mi oficina. Mi teléfono sonaba constantemente. Lo ignoré. Cuando regresé a la oficina a las 3, mi asistente se veía en pánico. Señor Navarro, Germán lo ha estado buscando por todas partes. Está furioso. Entré en la oficina de Germán sin tocar. Estaba al teléfono, pero colgó inmediatamente cuando me vio. ¿Dónde diablos has estado? Tenemos la reunión de Steinberg en 1 hora y no estás preparado. Siempre estoy preparado, Germán. He estado preparándome para la misma reunión durante 12 años. Solo nombres diferentes, números diferentes, mismo juego. Sus ojos se entrecerraron. ¿Estás teniendo algún tipo de colapso? Estoy teniendo un avance, en realidad. Me estoy dando cuenta de que he estado midiendo mi vida con todas las métricas equivocadas. La filosofía es genial, pero no cierra negocios. Ahora pon tu cabeza en el juego o vete. Su cara estaba roja ahora. Esa vena en su sien palpitando. Me quedé ahí, y algo se cristalizó en mi mente. Germán estaba asustado. Había construido la misma prisión que yo, pero había estado en ella más tiempo. Había tenido 3 divorcios. Sus hijos no le hablaban. Tenía una condición cardíaca por el estrés, y no podía imaginar ninguna otra forma de vivir. Me encargaré de la reunión de Steinberg, dije con calma. Pero después de eso, necesitamos hablar sobre mi futuro aquí. Salí, dejando a Germán farfullando detrás de mí. Manejé la reunión de Steinberg impecablemente. Cerré el acuerdo preliminar. Era bueno en esto. Esa no era la pregunta. La pregunta era si ser bueno en algo era razón suficiente para seguir haciéndolo cuando estaba destruyendo todo lo demás. Esa noche, vi a Carmen de nuevo en el vestíbulo. Estaba entrenando a una nueva empleada, mostrándole la forma correcta de limpiar los accesorios de latón. Era paciente, alentadora, minuciosa. Carmen, llamé. Ella levantó la vista, sonrió. Señor Navarro, se ve mejor hoy, más ligero. Me siento más ligero. He estado pensando en lo que dijo, sobre mover la escalera. ¿Y? Y tengo miedo. He pasado toda mi vida escalando esta escalera en particular. ¿Qué pasa si la muevo y descubro que no soy bueno escalando nada más? Ella caminó hacia mí, manteniendo distancia profesional pero su voz cálida con comprensión.
Señor Navarro, ¿sabe lo que he aprendido? Las cosas que tememos hacer son generalmente las cosas que más necesitamos hacer. El miedo es una brújula que apunta hacia el crecimiento. Suenas como una filósofa. Soy una limpiadora con diploma de secundaria que lee muchos libros de la biblioteca. Sonrió. Pero la sabiduría no se trata de títulos, se trata de prestar atención a la vida. Subí esa noche e hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi madre en Alicante, donde se había jubilado. Respondió al segundo timbre, su voz inmediatamente preocupada. ¿Marcos? ¿Está todo bien? Estoy bien, mamá. Solo quería hablar contigo, escuchar tu voz. Hubo una pausa, y cuando habló de nuevo, su voz estaba espesa de emoción. Cariño, he estado tan preocupada por ti. Desde que Lucía se fue, has parecido tan perdido. Estoy perdido, mamá. Tengo todo lo que pensé que quería, y soy miserable. Entonces tal vez querías las cosas equivocadas. O tal vez conseguiste lo que querías, pero perdiste quién eres en el camino. Hablamos durante 2 horas. Me contó historias sobre mi infancia en Vallecas, sobre lo feliz que había sido antes de que la presión de lograr se apoderara, sobre cómo solía dibujar y tocar la guitarra y hacer voluntariado en el centro comunitario. Cuando colgué, me senté en la oscuridad de mi ático y lloré por primera vez en años. Lloré por el hombre en el que me había convertido y el niño que había perdido. Lloré por Elena y todos los momentos que me había perdido. Lloré por Lucía y lloré por mí mismo, por la prisión que había construido con mis propias manos. Pero debajo de las lágrimas, algo más se estaba agitando. Una diminuta semilla de posibilidad. Un susurro que decía, no es demasiado tarde. Aún puedes cambiar. Carmen me había mostrado algo sin siquiera intentarlo. Me había mostrado que la dignidad no se trataba de posición o riqueza. Se trataba de cómo te movías por el mundo, cómo tratabas a las personas, cómo encontrabas significado en tus acciones diarias. La pregunta era, ¿tenía el coraje de perseguir esa libertad? El punto de quiebre llegó 3 semanas después durante la fusión de Thornhill. Se suponía que sería mi logro culminante, el negocio que aseguraría mi sociedad en castellana. 18 meses de trabajo, una adquisición de 2.300 millones de euros. Había pasado 16 horas seguidas en la sala de conferencias, martillando los detalles finales. Eran las 3 de la madrugada cuando finalmente llegamos a un acuerdo. Todos se dieron la mano. Germán me dio una palmada en la espalda. Salí tambaleándome a las 4. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Lucía. Elena está en el hospital. Se cayó de las barras del parque en la escuela. Posible conmoción cerebral. Pensé que deberías saberlo. Mi corazón se detuvo. Llamé inmediatamente. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Está bien? Está estable ahora. La mantienen durante la noche para observación. Estaba preguntando por ti, Marcos. Quería a su papá. No había acusación en la voz de Lucía, lo que de alguna manera lo hacía peor. Voy para allá. Estaré ahí en 20 minutos. No te molestes. El horario de visitas terminó a las 8. Puedes venir mañana durante el día, si puedes encajarlo en tu agenda. Ahora el filo se filtraba. Lucía, por favor. Acabo de cerrar el negocio más grande de mi carrera y ni siquiera pensé en celebrar porque todo lo que puedo pensar es si mi hija está bien. Ese es el problema, Marcos. Acabas de cerrar el negocio más grande de tu carrera mientras tu hija estaba en la sala de emergencias. Ahí es donde está tu cabeza. Ahí es donde siempre ha estado. Suspiró. Ven mañana si quieres, pero no vengas por culpa. Ven porque realmente quieres estar presente. La línea murió. Me quedé en la acera, mi traje caro arrugado, mis ojos ardiendo, y quería gritar. Acababa de completar una transacción que definía mi carrera, y todo lo que sentía era un fracaso aplastante como padre. Comencé a caminar. No sabía hacia dónde iba, pero no podía ir a casa. Mis pies me llevaron por las calles oscuras hasta que me encontré afuera de una cafetería de 24 horas en Malasaña. Adentro,
Las luces fluorescentes eran duras. Un par de taxistas se sentaban en la barra, y allí, sentada sola con una taza de té y un libro, estaba Carmen. Ella levantó la vista, sorpresa parpadeando en su rostro. «Señor Navarro, ¿qué está haciendo aquí?» Podría preguntarle lo mismo. Me deslicé en el reservado sin preguntar. Estaba más allá de las cortesías sociales. Vengo aquí a veces después de mi turno. Es tranquilo. Puedo leer antes de irme a casa a lavapiés. Cerró su libro, preocupación en sus ojos. Se ve terrible. ¿Qué pasó? Y entonces, por razones que no podía explicar completamente, le conté todo. Sobre el negocio, sobre Elena en el hospital, sobre las palabras de Lucía, sobre la creciente realización de que había sacrificado todo lo significativo. Carmen escuchó sin interrumpir. Cuando finalmente terminé, estuvo en silencio por un largo momento. «Señor Navarro, ¿puedo contarle una historia?» Asentí. Cuando vine por primera vez a Madrid, no tenía nada. Solo yo y mi hija de 5 años, huyendo de un marido que bebía demasiado y golpeaba demasiado. Viví en un refugio para mujeres durante 3 meses, mientras trabajaba limpiando durante el día e iba a clases nocturnas. Un día, me ofrecen un trabajo. Buen dinero por una vez. Trabajando para un hombre que dirigía algún tipo de negocio desde un almacén en Vallecas. No hace muchas preguntas. Y yo tampoco, porque el dinero es 3 veces lo que estoy ganando. Pero mi patrocinadora en el refugio, señora Pilar, me lleva aparte. Me dice que conoce a este hombre. Todos en el barrio lo conocen, y sabe que el dinero viene con cadenas. Me dice, no sobrevivimos un tipo de prisión para entrar en otra. Mejor ser pobre y libre que cómoda y poseída. Carmen hizo una pausa, sus ojos distantes con el recuerdo. Estuve enojada con ella durante una semana, viendo ese dinero escaparse mientras Marisol necesitaba zapatos nuevos. Pero luego veo a una joven de nuestro edificio, una chica que tomó ese trabajo, ser arrestada. Y entiendo, la señora Pilar me salvó de vender mi alma por dinero que me habría costado todo. Me miró directamente. «Señor Navarro, usted es esa persona. Tomó el trabajo que pagaba bien, pero le costó su alma. La pregunta ¿es lo suficientemente valiente como para alejarse antes de perder todo lo que importa?» ¿Alejarme? Carmen, no puedo simplemente alejarme. Tengo obligaciones, una hipoteca, gastos. Es uno de los hombres más inteligentes de Madrid, por lo que escucho. ¿Me está diciendo que solo puede hacer una cosa? ¿O simplemente tiene demasiado miedo de hacer algo diferente? La verdad de sus palabras me golpeó fuerte. Tenía miedo, aterrorizado, porque toda mi identidad estaba envuelta en ser Marcos Navarro de Inversiones Castellana. No es solo miedo. Tengo 42 años. He pasado 20 años construyendo esta carrera. Por su hija, por su paz, por su vida. La voz de Carmen era gentil, pero firme. «Señor Navarro, limpio los apartamentos de gente rica todo el día. Veo sus vidas. ¿Y sabe qué? Los que solo tienen dinero son las personas más pobres que conozco. Los que tienen amor, propósito, conexión. Esos son los ricos. ¿Qué haría usted? Si fuera yo, me preguntaría qué problema en el mundo rompe mi corazón. Luego usaría todo lo que tengo para arreglarlo. Eso es propósito. Esa es una vida que vale la pena vivir. Nos sentamos en silencio. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas. En algún lugar, Elena dormía en una cama de hospital. «Necesito ir a ver a mi hija», dije finalmente. «Sí, debe hacerlo. Y no solo verla, estar con ella, presente, no pensando en negocios o reuniones, solo ser su padre». Fui al hospital tan pronto comenzó el horario de visitas. Elena estaba despierta, su cabeza vendada, viéndose pequeña en la cama de hospital. Lucía estaba dormida en una silla junto a ella. Cuando Elena me vio, su rostro se iluminó. «¡Papá!», intentó sentarse. «Tranquila, cariño. Necesitas descansar». Tomé su mano, tan pequeña en la mía. «Lamento tanto no haber estado aquí anoche. Mamá dijo que estabas trabajando.
Siempre dice que estás trabajando. Estaba. Pero no debería haberlo estado. Nada es más importante que tú, Elena. Nada. Y lamento que me haya tomado tanto tiempo recordar eso. Lucía se movió, abrió los ojos. Me miró, y algo en mi expresión debe haber transmitido el cambio porque su rostro se suavizó. ¿Marcos? Necesito cambiar, Lucía. Sé que probablemente es demasiado tarde para nosotros, pero no es demasiado tarde para Elena y yo. Voy a hacerlo mejor. Voy a estar presente. Hablamos mientras Elena entraba y salía del sueño. Le conté a Lucía sobre mi crisis, sobre Carmen, sobre darme cuenta de que había estado viviendo la definición de éxito de otra persona. Quiero creerte, Marcos, pero has dicho cosas así antes. Tienes razón. Las palabras son fáciles, pero lo digo en serio esta vez. Voy a hacer cambios reales. Voy a ver a un terapeuta. Voy a estar aquí para Elena. Después de que Lucía se fue, Elena y yo vimos dibujos animados. Comimos comida de hospital. Jugamos cartas. Y no revisé mi teléfono ni una vez. Zumbaba constantemente, pero lo ignoré. Por primera vez en años, estaba completamente presente. Alrededor del mediodía, Elena se durmió sosteniendo mi mano. Me senté mirándola respirar. Tenía 9 años y me había perdido tanto. Mi teléfono vibró. 43 llamadas perdidas. 67 correos. Un mensaje de Germán. Mi oficina. Lunes. 8 a.m. Necesitamos discutir tu compromiso. Apagué el teléfono. Cualesquiera que fueran las consecuencias, las enfrentaría. Pero no hoy. Hoy pertenecía a Elena. El lunes por la mañana llegó. Entré a las oficinas de Castellana a las 7:45. La gente me miraba. La asistente de Germán me hizo pasar directo. Estaba de pie en su ventana. Siéntate, Marcos. Me quedaré de pie. Se volvió, su rostro duro. He estado con esta firma 26 años. Generalmente veo venir el agotamiento, pero tú eras mi cerrador. Dime, ¿qué pasó? Mi hija estaba en el hospital con una posible conmoción cerebral, y yo no estaba allí. Eso es lo que pasó. Tu hija está bien, lo verifiqué. Los niños se caen todos los días. Desapareciste durante la fase más crítica. El negocio cerró, ¿no? Ese no es el punto. El punto es confiabilidad, compromiso. Algo en sus palabras, el despido casual de mi hija como una emergencia personal, hizo que todo quedara cristalino. Tienes razón, Germán. Necesitas confiabilidad, devoción total, y ya no puedo darte eso, porque este trabajo me ha quitado todo. Su expresión cambió a algo parecido a la preocupación. Marcos, estás agotado. Tómate un mes libre, pero no tomes decisiones precipitadas. No es precipitado. Es la primera decisión clara que he tomado en años. Renuncio. ¿Estás renunciando a la pista de sociedad? ¿Entiendes a lo que estás renunciando? Riqueza generacional. Todo por lo que has trabajado. Estoy renunciando a una vida que me estaba matando. Y estoy caminando hacia algo real. Germán se sentó pesadamente. ¿Es por dinero? Podemos renegociar. No es por dinero. Es por el hecho de que he pasado 20 años haciendo del dinero mi amo. Y he terminado de ser un esclavo. Me miró. Te arrepentirás de esto. Dentro de 6 meses, cuando estés aburrido e irrelevante, te darás cuenta de que cometiste un error. Tal vez. O tal vez finalmente entenderé lo que significa realmente vivir. Coloqué mi placa y teléfono en su escritorio. Haré una transición. 2 semanas de aviso. Hazlo una semana. Si no estás comprometido, no te quiero contaminando al equipo. ¿Una semana entonces? Salir de la oficina de Germán se sintió como quitarme una armadura. Para el almuerzo, todos sabían que Marcos Navarro había renunciado. Pasé la semana documentando negocios, informando a mi equipo, atando cabos sueltos. En mi último día, limpié mi oficina. 20 años de éxito acumulado reducidos a una sola caja de cartón. Tiré la mayoría. Carmen me encontró en el vestíbulo esa noche, llevando mi caja a la salida. Miró la caja, luego mi rostro, y supo. Lo hiciste.
Moviste la escalera. Lo hice. No sé hacia dónde la moví todavía, pero definitivamente no está apoyada contra la misma pared. Eso es valiente, señor Navarro. Llámeme Marcos. Por favor, ya no soy el señor Navarro. Solo soy un tipo tratando de descubrir qué sigue. Marcos, sonrió, probando el nombre. ¿Qué hará? Honestamente, no tengo idea, pero sé que voy a pasar tiempo con mi hija. Voy a descubrir qué realmente me importa, y voy a encontrar una forma de usar mis habilidades para algo significativo. Si necesita sabiduría en el camino, sabe dónde encontrarme, usualmente en el vestíbulo alrededor de las 10 de la noche. Vaya y sea libre, Marcos. Se lo ha ganado. Salí de ese edificio por última vez mientras comenzaba la hora punta de la noche. La ciudad se arremolinaba a mi alrededor. No tenía respuestas. No tenía un plan. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía estrategia de 5 años. Y era aterrador, y era estimulante, y era exactamente lo que necesitaba. El primer mes sin castellana fue el más difícil. Había estructurado toda mi identidad alrededor de ese trabajo. Me despertaba a las 4:45 por hábito, alcanzando un teléfono que ya no comandaba mi atención. Comencé a ver a una terapeuta, la doctora Patricia Moreno, una mujer de 60 y tantos con una práctica en Chamberí. Nuestra primera sesión fue incómoda. Entonces, Marcos, cuénteme qué lo trajo aquí. Renuncié a mi trabajo. Posición prestigiosa, bien pagada. Todos piensan que estoy loco. ¿Qué piensa usted? Creo que estaba muriendo lentamente, y ni siquiera me di cuenta hasta que me detuve lo suficiente para notarlo. Trabajamos muchas cosas en esas sesiones. Mi relación con los logros, la presión que sentía de justificar la inversión de mis padres, la forma en que había confundido patrimonio neto con autoestima. Ha pasado toda su vida tratando de ganar su existencia, me dijo la doctora Moreno. Como si ser humano no fuera suficiente. Era cierto. Había estado actuando desde la infancia, y nunca me había detenido a preguntar qué quería realmente. Pasé mucho tiempo con Elena. Lucía me permitió acceso generoso ahora que realmente tenía tiempo. Fuimos a museos y parques, cocinamos juntos, hablamos de todo. Una tarde en el Zoo de Madrid, Elena me preguntó, «Papá, ¿eres feliz ahora? Estoy llegando allí, cariño. Es complicado. Mamá dice que estuviste triste durante mucho tiempo, que el trabajo te hizo triste. Mamá tiene razón. Estaba haciendo algo en lo que era bueno, pero no me hacía feliz». «¿Qué te hace feliz?», lo pensé. «Esto, ahora mismo, estar aquí contigo. Eso me hace feliz». Apretó mi mano. «Estás más presente ahora. Me gusta». Esas palabras significaron más que cualquier evaluación de desempeño. También comencé a hacer voluntariado. Me acerqué a una organización sin fines de lucro en Vallecas que ayudaba a familias trabajadoras a navegar el sistema financiero. Se dirigía desde el sótano de una iglesia, no lejos de donde crecí. Conocí a Rosa en mi tercera semana. Era de Carabanchel, 36 años, trabajando 2 empleos mientras tomaba clases en línea para su título de contabilidad. «Señor Navarro, gracias por explicar esto de una manera que puedo entender. La gente del banco hablan tan rápido, usan palabras que no conozco. No eres estúpida, Rosa. El sistema está diseñado para ser confuso. Pasé 20 años en el interior y puedo decirte, mucho de esto es deliberadamente opaco. ¿Por qué se fue? Me di cuenta de que estaba usando mis habilidades para hacer más ricos a los ricos, cuando podía estar ayudando a personas como tú. Esto se siente más significativo. El trabajo era profundamente satisfactorio de una manera que los negocios de Castellana nunca habían sido. También me reconecté con viejos amigos. Mi amigo David, que enseñaba física en un instituto público en Tetuán, se reunió conmigo para un café. «Tío, escuché que renunciaste a Castellana. Eso es como rechazar un asiento en un cohete». Más como me di cuenta de que el cohete apuntaba al destino equivocado. Hablamos durante 3 horas. Me contó sobre sus estudiantes, sobre la alegría de enseñar. Gano 58,000 al año. Mi piso es diminuto. Pero Marcos, me voy a la cama cada noche sabiendo que hice una diferencia. Por eso me fui.
Durante esta transición, seguí encontrándome con Carmen. Habíamos comenzado a tener charlas regulares de café. Se convirtió en algo así como una mentora. Una noche, unos 2 meses después de que dejé Castellana, llegué a la cafetería para encontrar a Carmen luciendo preocupada. ¿Qué pasa? Es mi hija Marisol. Es enfermera, trabaja en la UCI. Hoy se enteró de que su unidad está siendo reducida, recortes presupuestarios. Retorció su servilleta. Ha trabajado tan duro. Y ahora, porque algún ejecutivo del hospital quiere bonos más grandes, las buenas enfermeras pierden sus trabajos. Eso es exactamente lo que está roto sobre cómo asignamos recursos. Tenemos tanta riqueza, pero fluye a todos los lugares equivocados. Cuando limpio esas oficinas elegantes, veo cuánto dinero se mueve, millones para bonos, miles para fiestas, pero programas que realmente ayudan a la gente están rogando por migajas. Una idea comenzó a formarse. Carmen, ¿qué tal si hubiera una forma de redirigir algo de esa riqueza? ¿Qué tal si personas como yo ayudaran a gente regular a acceder a financiamiento y recursos? Eso sería hermoso. ¿Pero cómo? Voy a descubrirlo. Durante las siguientes semanas, investigué el sector sin fines de lucro. También me acerqué a algunos contactos de Castellana. Una era Jennifer Liu, que había dejado el capital privado para dirigir un fondo de impacto social. Quiero comenzar una organización sin fines de lucro de educación financiera, pero una que sea realmente accesible para comunidades de clase trabajadora. Jennifer escuchó atentamente. Eso se necesita. Pero ¿sabes lo difícil que es dirigir una organización sin fines de lucro? Tengo dinero ahorrado. Puedo financiar el primer año yo mismo. Y tengo habilidades que la mayoría de los fundadores sin fines de lucro no tienen. Jennifer sonrió. Te creo. Mi fondo podría estar interesado en ser un partidario temprano. Arma una propuesta. Dejé ese almuerzo sintiéndome energizado. Esto era propósito. Esto era significado. Comencé a trabajar en la propuesta con intensidad. Pero esta vez, las noches largas se sentían diferentes. Elena notó el cambio. Una noche, metiéndola en la cama, dijo, «Papá, sonríes más ahora». ¿Tú crees? Sí. Antes, siempre lucías preocupado. Ahora luces emocionado. Estoy emocionado, cariño. Estoy construyendo algo nuevo, algo que importa. ¿Todavía tendrás tiempo para mí? Siempre. Ese es el punto completo. Tú eres lo primero. Me abrazó fuerte. Estoy orgullosa de ti, papá. 3 meses después de dejar Castellana, registré oficialmente mi organización. Camino Adelante Educación Financiera. La misión era simple: proporcionar educación financiera gratuita y accesible a comunidades de clase trabajadora. Recluté voluntarios. Me asocié con organizaciones comunitarias, iglesias y escuelas en Vallecas, Carabanchel y Lavapiés, y enlisté la ayuda de Carmen. ¿Yo? No soy nadie especial, Marcos. Eres exactamente quien nuestros estudiantes necesitan escuchar. Tu historia es poderosa. La primera clase de Camino Adelante se celebró en el sótano de una iglesia en Vallecas. Aparecieron 23 personas. Cubrimos lo básico: cuentas corrientes, estrategias de ahorro, comprensión de puntajes de crédito. Rosa estaba en esa primera clase con su hija Sofía. Al final, Sofía levantó su mano. «Señor Navarro, si comienzo a ahorrar ahora, ¿cuánto tendré cuando sea grande?». Le expliqué las matemáticas. Sus ojos se abrieron. «¡Eso es como magia!». «No es magia, Sofía. Es solo matemática que funciona a tu favor si la entiendes». Rosa tenía lágrimas en los ojos. «Gracias por enseñarle esto. Nadie me enseñó cuando era joven. Por eso estamos haciendo esto. Para que la próxima generación tenga herramientas». Saliendo de ese sótano, sentí algo que nunca había sentido después de cerrar un negocio de 1.000 millones. Cumplimiento genuino. Llamé a la doctora Moreno al día siguiente. ¿Cómo se sintió? Como si finalmente hubiera encontrado lo que se suponía que debía estar haciendo. Como si todo lo que vino antes fuera entrenamiento para esto. Eso es hermoso, Marcos. Has reconstruido tu vida alrededor del significado en lugar del estatus. Las esposas doradas estaban quitadas.
Finalmente era genuinamente libre. 6 meses después de Camino Adelante, habíamos crecido a servir a más de 300 familias en 5 ubicaciones. El trabajo era agotador y estimulante. Ganaba alrededor del 25% de mi viejo salario, y de alguna manera necesitaba menos. El ático se había ido. Me había mudado a un apartamento de 2 habitaciones en Tetuán que costaba una fracción. El Porsche estaba vendido, reemplazado por un Honda usado. A Elena le encantaba el nuevo apartamento. Se siente como un hogar real, papá. El lugar grande siempre se sentía como un hotel. Lucía se había suavizado hacia mí. Habíamos comenzado a tener cenas familiares una vez por semana. «Estás diferente», me dijo Lucía una noche. «Más calmado, más presente. Estaba corriendo de mí mismo, del miedo de que, sin los logros, no era suficiente. Estoy orgullosa de ti, Marcos. Lo que estás construyendo es real». Camino Adelante siguió expandiéndose. El fondo de Jennifer llegó con financiamiento. Otros donantes comenzaron a contribuir. Contratamos personal. Carmen permaneció como mi asesora no oficial y el corazón de nuestro alcance. Había reducido sus horas de limpieza a medio tiempo para poder ser voluntaria más. Una noche después de un taller exitoso, la encontré sentada sola, luciendo pensativa. «¿Qué tienes en mente?» Solo estaba pensando en la primera vez que realmente hablamos. Estabas tan perdido, Marcos. Y ahora mírate, te liberaste. Y ahora estás ayudando a otros a encontrar su libertad. No podría haberlo hecho sin ti, Carmen. Me mostraste cómo se ve la verdadera riqueza. No hice nada especial. Solo viví mi vida según mis valores. Eso es exactamente lo que lo hizo especial. En un mundo donde todos persiguen más, tú estabas contenta con suficiente. Eso es revolucionario. Se rió. Revolucionaria. Yo. Solo una vieja limpiadora de Sevilla. No eres solo nada, Carmen. Eres una de las personas más sabias que he conocido. ¿Y qué es eso? Paz. Propósito. Presencia. Las 3P del verdadero éxito. Me gusta eso. Deberías usar eso en tus talleres. Lo hice. Se convirtió en una piedra angular de nuestra enseñanza. Que la estabilidad financiera no se trataba de hacerse rico. Se trataba de tener suficiente para apoyar una vida de paz, propósito y presencia. Llegó el aniversario de mi renuncia. 1 año desde que me había alejado. Lo marqué llevando a Elena al Museo de Ciencias Naturales, el viaje que había cancelado ese día fatídico. Nos paramos frente al esqueleto de T-Rex, el favorito de Elena. Ella sostuvo mi mano. «Papá, ¿estás feliz de que renunciaste a tu viejo trabajo?» «Sí, cariño, mejor decisión que haya tomado». «Bueno, la segunda mejor. La primera fue ser tu papá». «¿Incluso aunque no ganas tanto dinero?» «Especialmente por eso. Solía pensar que el dinero me haría feliz. ¿Pero sabes qué realmente lo hace? Esto, estar contigo. Bien, porque me gustas más ahora. Eres más divertido. Pasamos todo el día en el museo y no revisé mi teléfono ni una vez. Esa noche, fui a la cafetería donde Carmen y yo a menudo nos reuníamos. Ella ya estaba allí, leyendo. «Un año libre», anuncié, deslizándome en el reservado con 2 cafés. Ella levantó la vista. Sonrió. «¿Cómo se siente?» «Aterrador a veces. Incierto. Pero Carmen, tengo algo que nunca antes tuve. Me tengo a mí mismo. Sé quién soy cuando no estoy actuando, y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Esa es la verdadera riqueza, Marcos. Conocerse a sí mismo. Vivir según sus propios valores. Ser libre para elegir su propio camino. He estado pensando en algo que dijiste hace mucho. Sobre cómo el dinero es un buen sirviente pero un amo terrible. Finalmente entiendo. Y has roto esas cadenas. Con tu ayuda. Eras como un espejo, Carmen. Reflejaste lo que la verdadera libertad parecía. Nos sentamos en cómodo silencio, viendo la ciudad moverse más allá de las ventanas. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Alguna vez te arrepientes de no perseguir riqueza? Eres brillante. Podrías haber sido cualquier cosa. Pensó cuidadosamente.
No me arrepiento. Tuve a mi hija. Construí comunidad. Ayudé a mi familia en Sevilla. Hice buen trabajo con dignidad. Dormí bien por las noches. ¿Qué más podría querer? La mayoría de la gente querría mucho más. La mayoría de la gente persigue cosas que no los harán felices. Se les vende una visión de éxito que realmente es servidumbre disfrazada. Eso es exactamente lo que estaba haciendo. Pero ya no. Ahora estás viviendo intencionalmente. Y ese es el secreto, Marcos. Pensé en mis viejos colegas en Castellana, todavía moliendo, todavía persiguiendo el próximo bonus. Quiero expandir camino adelante. No solo alfabetización financiera, sino talleres de diseño de vida, enseñando a la gente lo que me has enseñado, cómo identificar sus valores y construir vidas alrededor de ellos. Eso sería poderoso. ¿Me ayudarás a desarrollarlo? ¿Coenseñarlo conmigo? Se rió. Pero sí, Marcos, te ayudaré. Este tipo de trabajo, ayudar a la gente a encontrar verdadera libertad, ese es trabajo sagrado. Durante los siguientes meses, desarrollamos el nuevo programa. Diseñando una vida de libertad. La respuesta fue abrumadora. Una estudiante, Patricia, auxiliar de salud en el hogar, nos dijo: he estado sintiéndome culpable durante años porque no quiero trabajar 80 horas tratando de hacerme rica. Me gusta mi trabajo. Me gusta tener tiempo con mis nietos. Esta clase me hizo darme cuenta de que no soy perezosa, solo tengo claridad sobre lo que importa. Mi propia vida se había estabilizado en un ritmo sostenible. Trabajaba duro en camino adelante, pero no estaba sacrificando relaciones o salud. Cenaba con Elena 3 veces por semana. Hacía ejercicio. Leía por placer. Tenía amistades reales. Un año se convirtió en 2. Camino Adelante creció a servir más de 1000 familias. Carmen se convirtió en algo así como una celebridad local. La gente la llamaba Doña Carmen. ¿Cómo se siente?, le pregunté un día, ¿pasar de limpiar oficinas a enseñar talleres? Marcos, nunca fui invisible. La gente simplemente no estaba mirando, y siempre estaba enseñando. Ahora solo lo hago más formalmente. Aún así, debe haber cierta satisfacción. El reconocimiento es agradable, pero no es por eso que hago esto. Lo hago porque fui ayudada cuando necesitaba ayuda. Solo estoy pasándolo adelante. Eso es lo que significa camino adelante. Todos estamos pasando adelante lo que hemos aprendido. Elena se graduó de primaria esa primavera. Estaba allí, primera fila. Lucía se sentó a mi lado y por un momento tomó mi mano y la apretó. Después de la ceremonia, Elena corrió hacia nosotros, brillando. ¿Me viste, papá? Vi todo, cariño. Estoy tan orgulloso de ti. ¿Vienes a la fiesta? No me lo perdería por nada. En la fiesta, rodeado de familias y alegría simple, me sentí completo. Esta era riqueza. Este era éxito. No el ático o el Porsche. Esto. Conexión, presencia, amor. Más tarde esa semana recibí una llamada inesperada. Era Miguel Rodwell Jr., el hijo del fundador que ahora dirigía Castellana. Marcos, escuché sobre lo que estás haciendo. Camino adelante. Es impresionante. Gracias. Ha sido el trabajo más significativo de mi vida. Estoy llamando porque quiero reunirme. Nos reunimos en un restaurante tranquilo. Miguel se veía mayor, más desgastado. Iré directo al grano. Soy miserable, Marcos. He estado dirigiendo Castellana durante 8 años. La firma nunca ha sido más rentable y nunca he sido más infeliz. Bebo demasiado. Mi segundo matrimonio se está desmoronando. Estoy en medicación para la presión arterial a los 47 y sigo pensando en ti. En mí, en el hecho de que tuviste las agallas de alejarte. Todos pensaron que estabas loco, pero ¿sabes qué? Eres la única persona de nuestro mundo que realmente parece feliz. Escuché mientras Miguel derramaba su historia. Era tan similar a la mía. ¿Qué quieres de mí, Miguel? Quiero saber cómo lo hiciste, cómo te alejaste, cómo reconstruiste. Hablamos durante 3 horas. Le conté todo. Sobre Carmen, sobre darme cuenta de que era un esclavo de mi propio éxito, sobre el terror y la euforia de empezar de nuevo.
Pero Marcos, tenías habilidades que se tradujeron. Solo he hecho capital privado. ¿Qué te rompe el corazón? ¿Qué problema te enfurece? Pensó durante mucho tiempo. Educación. El hecho de que los niños en barrios pobres obtienen educación inferior. Es un juego amañado. Entonces haz algo al respecto. Usa tus habilidades, tu red, tus recursos. Tienes poder. La pregunta es si lo usarás solo para acumular más, o si lo usarás para cambiar algo. No es tan simple. Tengo obligaciones. Eso es lo que me dije. ¿Y sabes qué? La firma no colapsó. Me reemplazaron en un mes. La pregunta no es si Castellana puede sobrevivir sin ti, es si tú puedes sobrevivir con Castellana. Me miró con desesperación. Tengo miedo. Entonces, aprenderás a hacer algo más. Así es como se ve el crecimiento. Nos separamos con Miguel prometiendo pensarlo. No sabía si realmente cambiaría, pero había plantado una semilla. Camino Adelante celebró su segundo aniversario con un evento comunitario en el Parque del Retiro. Vinieron más de 500 personas. Rosa habló sobre terminar su título de contabilidad. Camino Adelante no solo me enseñó sobre dinero, me enseñó que mis sueños eran posibles. Elena, ahora casi 12, se levantó a hablar. No sabía que había planeado esto. Mi papá solía perderse todo, cada recital, cada juego, siempre trabajando, siempre ocupado. Y luego se detuvo. Renunció a su trabajo importante, y todos pensaron que estaba loco. Pero ¿saben qué? Se convirtió en mi papá otra vez. Y ahora está ayudando a otras personas a aprender lo que él aprendió. Que ser rico en relaciones es mejor que solo ser rico en dinero. Sentí lágrimas corriendo por mi cara. Lucía, parada a mi lado, puso su brazo alrededor de mis hombros. Lo hiciste, Marcos. Realmente cambiaste. Después de los discursos, Carmen y yo nos sentamos en un banco viendo la puesta de sol pintar el cielo de oro. ¿Alguna vez te arrepientes? Marcos, hice algo. Crié un buen ser humano. Ayudé a mi comunidad. Viví con integridad. ¿Qué más hay? La mayoría de la gente diría que siempre hay más. La mayoría de la gente está atrapada en una historia que ni siquiera es suya. La verdadera libertad es escribir tu propia historia. Me enseñaste eso. Salvaste mi vida, Carmen. No, Marcos, solo sostuve un espejo. Te salvaste a ti mismo. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de Miguel. Lo estoy haciendo. Renuncio a Castellana. Estoy aterrorizado y eufórico. Gracias por mostrarme que es posible. Le mostré a Carmen. Ella sonrió. Otro liberado de la jaula dorada. Porque tú me liberaste primero. Nos liberamos unos a otros, Marcos. Así es como funciona. Alguien nos muestra un camino diferente y luego se lo mostramos a alguien más. Todo es pasarlo adelante. 3 años después de dejar Castellana, Camino Adelante se había vuelto sostenible, sirviendo a más de 3,000 familias en Madrid. Habíamos comenzado a recibir consultas de otras ciudades queriendo replicar nuestro modelo. Había escrito un libro sobre mi viaje, no por fama, sino porque quería que otras personas atrapadas en esposas doradas supieran que el escape era posible. El título del libro vino de una conversación con Carmen. Tenía oro, pero era un esclavo. Cuando el dinero se convierte en tu amo. Contaba mi historia, la historia de Carmen y las historias de las personas que habíamos ayudado. Se convirtió en un éxito de ventas sorpresa, no porque la gente quisiera hacerse rica, sino porque querían permiso para querer algo diferente. Usé las ganancias para expandir Camino Adelante. Contratamos más personal, abrimos más ubicaciones, desarrollamos nuevos programas. Pero tuve cuidado de nunca dejar que se convirtiera en lo que Castellana había sido. Construimos el equilibrio desde el principio. Nadie trabajaba más de 40 horas. Cerrábamos los fines de semana. Priorizábamos el bienestar del personal sobre las métricas de crecimiento. Elena comenzó la secundaria. Se había convertido en una joven reflexiva y compasiva que hacía voluntariado con los programas juveniles de Camino Adelante, enseñando alfabetización financiera a chicos de su edad. Viéndola enseñar, viendo su confianza y claridad sobre lo que importaba,
Me di cuenta de que este era mi verdadero legado. No los negocios que había cerrado en Castellana, sino el ejemplo que había establecido al elegir integridad sobre ingresos, presencia sobre prestigio. Carmen, ahora 66, se había jubilado oficialmente de la limpieza. Trabajaba a tiempo completo con Camino Adelante como nuestra directora de compromiso comunitario, un título que encontraba hilarante, pero llevaba con orgullo. Una noche, después de un taller particularmente conmovedor, Carmen y yo caminamos por el barrio juntos. ¿Recuerdas esa primera conversación?, pregunté. ¿Cuando me dijiste que el dinero es un buen sirviente pero un amo terrible? Recuerdo. Lucías tan perdido, Marcos. Tan atrapado en tu propio éxito. Estaba atrapado. Había construido esta prisión elaborada y ni siquiera podía ver los barrotes porque estaban hechos de oro. Pero me ayudaste a verlos. Solo te recordé lo que ya sabías, pero habías olvidado. Que eres un ser humano, no un ser humano. Que tu valor no está determinado por tu productividad o cuenta bancaria. En los años desde que dejé Castellana, he ganado tal vez una 10ª parte de lo que gané allí, y nunca he sido más rico. Tengo tiempo, tengo relaciones, tengo propósito, tengo paz. Esa es la riqueza que realmente importa. Esa es la riqueza que dura, Marcos. El dinero viene y va. Los mercados colapsan, los trabajos desaparecen. Pero ¿quién eres? ¿Cómo amas? La diferencia que haces. Eso es permanente. Nos detuvimos en un pequeño parque donde algunas familias disfrutaban la noche. Niños riendo en columpios. Padres mirando con rostros cansados pero contentos. Esta también era riqueza real. Estos pequeños momentos de conexión y alegría. Carmen, quiero preguntarte algo. Me han ofrecido un puesto en una fundación importante, salario significativo, recursos para expandir Camino Adelante nacionalmente, pero significaría más viajes, menos trabajo directo con nuestra comunidad. ¿Qué harías? Pensó cuidadosamente. ¿Qué te dice tu instinto? Que no quiero convertirme en lo que dejé. Que más grande no siempre es mejor. Que preferiría tocar 1000 vidas profundamente que rozar 1.000.000 superficialmente. Entonces tienes tu respuesta. Pero podríamos ayudar a tantas más personas. O podrías ayudar a las personas que ya estás sirviendo aún más efectivamente. Marcos, pasaste 20 años persiguiendo más. Ahora sabes mejor. Suficiente es suficiente. Mejor es mejor. Tenía razón. Rechacé el puesto de la fundación, y en su lugar me enfoqué en profundizar nuestro trabajo en Madrid. Desarrollamos programas más intensivos, relaciones a más largo plazo con las familias que servíamos. Medimos el éxito no por números, sino por vidas genuinamente transformadas. Miguel Rodwell, fiel a su palabra, había dejado la firma y comenzado una organización sin fines de lucro de educación enfocada en cerrar brechas de recursos entre distritos escolares ricos y pobres. En el 5º aniversario de dejar Castellana, llevé a Elena y Lucía a cenar a un restaurante modesto en nuestro barrio. Nada elegante, solo buena comida y buena compañía. «Papá», dijo Elena sobre el postre, «mi maestra nos pidió escribir sobre alguien que admiramos». «Estoy escribiendo sobre ti». «¿Sobre mí? ¿Por qué?» «Porque tuviste el coraje de cambiar». Nos dijo cómo la mayoría de los adultos se quedan atascados en sus vidas, con miedo de cambiar incluso cuando son infelices. Pero tú cambiaste, renunciaste al dinero y el estatus para ser feliz y presente. Eso es valiente. Lucía me sonrió desde el otro lado de la mesa. Tiene razón. Lo que hiciste fue valiente. Y más importante, lo sostuviste. No solo tuviste un momento de claridad, construiste toda una nueva vida. Eso es raro. No podría haberlo hecho solo. Tuve ayuda. Carmen me mostró lo que era posible. Tú me diste otra oportunidad con Elena. La doctora Moreno me ayudó a entenderme. Toda la gente en Camino Adelante me mostró que el impacto importa más que los ingresos. No cambiamos solos. Cambiamos en comunidad. Más tarde, caminando a casa por las calles de Vallecas donde había crecido, sentí profunda gratitud. No por lo que tenía, sino por lo que había escapado.
por la conciencia que llegó antes de que fuera demasiado tarde, por el coraje de elegir diferente. Pensé en todos los Marcos Navarros todavía atrapados en sus castellanas, todavía creyendo que un negocio más, un bonus más, un logro más finalmente los haría sentir satisfechos, todavía sacrificando sus matrimonios y sus hijos y su salud en altares construidos por otras personas, todavía usando esposas doradas y llamándolo éxito. Algunos despertarían como yo lo había hecho. La mayoría no. Se darían cuenta demasiado tarde, si es que lo hacían, que habían intercambiado sus vidas por una versión de éxito que los dejaba vacíos. Pero para aquellos que estuvieran listos para escucharlo, Camino Adelante estaría ahí. Carmen estaría ahí. Yo estaría ahí, sosteniendo espejos, compartiendo nuestras historias, demostrando que otro camino era posible. El domingo después del aniversario, conocí a Carmen en nuestra cafetería habitual. Trajo un regalo, envuelto simplemente en papel marrón. Adentro había una foto enmarcada. Éramos nosotros dos en el primer taller de Camino Adelante, parados en ese sótano de iglesia, ambos sonriendo. Quería que tuvieras esto, dijo, para recordar de dónde viniste. Cuán lejos has viajado, no en kilómetros o dinero, sino en sabiduría y libertad. Gracias, Carmen, por todo, por verme cuando era invisible para mí mismo, por mostrarme cómo se ve la verdadera riqueza, por ser paciente mientras lo descubría. Marcos, tú también me diste algo. Me recordaste que el trabajo que hice, limpiando esos edificios, cuidando a mi hija, viviendo simplemente, que importaba, que estaba enseñando incluso cuando no me daba cuenta, que mi vida tenía significado más allá de lo que nuestra cultura típicamente valora. Tu vida tiene un significado profundo. Has cambiado a tanta gente, incluyéndome a mí. Nos cambiamos unos a otros. Esa es la belleza de la verdadera comunidad. Todos somos maestros y estudiantes, todos espejos unos para otros. Colgué la foto en mi pequeña oficina en la sede de Camino Adelante. Cada día, la miraba y recordaba el viaje, del ático a esta modesta oficina sin fines de lucro, de 7 cifras a suficiente, de la esclavitud a la libertad. El dinero todavía era importante. Todavía enseñábamos a la gente cómo manejarlo, crecerlo, usarlo sabiamente. Pero también les enseñábamos lo que Carmen me había enseñado, que el dinero es una herramienta, no un amo, que la riqueza sin libertad es solo otra forma de pobreza, que puedes tener oro y aún ser un esclavo si ese oro te posee en lugar de que tú lo poseas. El correo trajo una carta un día. Era de un hombre llamado David, que había leído mi libro. Escribió: soy un abogado corporativo de 45 años ganando $500,000 al año. Tengo úlceras, insomnio y un hijo que apenas me conoce. Tu libro me hizo llorar porque me vi en tu historia. Estoy haciendo el cambio. Dejo mi firma para hacer derecho de interés público. Estoy aterrorizado. Pero finalmente estoy eligiendo libertad sobre oro. Gracias por mostrarme que es posible. Compartí la carta con Carmen. Asintió lentamente. Ese es el efecto dominó. Cambiaste. Lo que me cambió de algunas maneras, lo que cambió a la gente que enseñamos, lo que cambia a sus familias, lo que cambia a sus comunidades. El coraje de una persona crea permiso para que otros sean valientes también. Solo desearía haberlo hecho antes. Perdí tanto tiempo. Marcos, lo hiciste exactamente cuando estabas listo, no un momento antes. No podemos forzar la transformación. Solo podemos estar listos cuando llega. Elena llamó esa noche, emocionada por un proyecto escolar. Estaba creando una empresa social para su clase de economía, un negocio que resolvía un problema social mientras era financieramente sostenible. Quiero hacer algo como Camino Adelante, papá. Usar habilidades empresariales para el bien en lugar de solo para ganancias. Escuchando su entusiasmo, viendo cómo naturalmente integraba propósito y pragmatismo, me di cuenta de que este era el éxito definitivo. No las métricas de Camino Adelante, o las ventas de mi libro, o los premios que habíamos ganado, sino que mi hija entendía,
en lo profundo de sus huesos, que la vida se trataba de más que acumulación, que había aprendido de mis errores y mi corrección de rumbo, que construiría su vida intencionalmente desde el principio. No tendría que derribarla y reconstruirla más tarde. Esa noche, me paré en la ventana de mi modesto apartamento, mirando el horizonte de Vallecas, no tan glamoroso como la vista desde mi viejo ático, pero más real, más honesto, más mío. Pensé en el hombre que había sido hace 5 años, exitoso por todas las medidas externas, miserable por todas las internas, atrapado en esposas doradas, sirviendo al dinero en lugar de ser servido por él, un esclavo de mis propios logros, y pensé en quién me había convertido, todavía imperfecto, todavía aprendiendo, pero libre, genuinamente libre, libre para elegir cómo pasaba mi tiempo, libre para priorizar relaciones sobre transacciones, libre para definir el éxito en mis propios términos, libre para fallar sin que destruyera mi identidad, libre para ser suficiente, tal como era. Carmen me había mostrado la llave de mi propia jaula, pero había tenido que girarla yo mismo. Nadie podía hacer eso por mí. Cada persona atrapada en sus propias esposas doradas tiene que decidir por sí misma si la libertad vale el riesgo, si el significado importa más que el dinero, si ser rico en relaciones es más valioso que ser rico en recursos. Había hecho mi elección, y cada día llegaba a ayudar a otras personas a hacer la suya. Ese era el privilegio de esta segunda vida, esta existencia reconstruida. Llegaba a ser para otros lo que Carmen había sido para mí, un espejo, un recordatorio, un ejemplo viviente de que otro camino era posible. Tenía menos oro del que había tenido hace 5 años, mucho menos, pero ya no era un esclavo, era libre, y esa libertad, esa riqueza de tiempo y presencia y propósito y paz, valía más que todos los bonos y áticos y Porsches y prestigio que había dejado atrás. El dinero es un buen sirviente, pero un amo terrible. Había aprendido esa lección por las malas, sirviendo al dinero hasta que casi destruyó todo lo que realmente importaba. Pero la había aprendido, y ahora llegaba a pasar mi vida ayudando a otros a aprenderla antes de que pagaran el mismo precio. Este era el éxito. No el tipo que hace titulares o impresiona a extraños, sino el tipo que te deja dormir por la noche, el tipo que hace que tu hija esté orgullosa, el tipo que crea ondas de cambio positivo en tu comunidad, el tipo que significa que cuando te miras en el espejo, reconoces y respetas a la persona que te devuelve la mirada. Había tenido oro, había sido un esclavo, ahora tenía algo mejor, tenía libertad, y nunca la daría por sentada otra vez. Las luces de la ciudad titilaban debajo de mí, cada ventana una historia, cada vida un viaje. Algunas personas todavía estaban atrapadas en jaulas doradas, sirviendo a su éxito en lugar de vivirlo. Algunas eran libres, habiendo encontrado sus propios caminos hacia el significado y el propósito. Y algunas estaban justo en el borde, como yo había estado, a una conversación de la transformación. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Carmen. Gracias por salvar mi vida. Su respuesta llegó un momento después. Salvaste tu propia vida, Marcos. Solo te recordé que valía la pena salvarla. Ahora ve a descansar. Mañana ayudamos a más personas a encontrar su libertad. Sonreí, dejé el teléfono y miré a mi ciudad una vez más. Madrid, el lugar donde los sueños se hacían y se rompían, donde las fortunas se ganaban y se perdían, donde la gente escalaba escaleras que a veces se apoyaban contra las paredes equivocadas, pero también el lugar donde un ejecutivo de alto poder y una limpiadora podían encontrar amistad, donde la transformación era posible a cualquier edad, donde existían segundas oportunidades para aquellos lo suficientemente valientes como para aprovecharlas, donde la libertad podía ser elegida, incluso cuando significaba renunciar a todo lo que pensabas que te definía. Había tenido oro, montañas de él, y me había convertido en un esclavo.
Ahora tenía algo infinitamente más valioso. Me tenía a mí mismo, tenía a mi hija, tenía propósito, tenía comunidad, tenía paz, tenía libertad, y eso me hacía el hombre más rico de Madrid. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido atrapado por tu propio éxito, si estás cuestionando si podría haber más en la vida que la acumulación, quiero escucharte. Deja un comentario abajo compartiendo tu propio viaje. ¿Estás viviendo libremente? ¿O estás usando esposas doradas? ¿Has encontrado el coraje de elegir significado sobre dinero? ¿O todavía estás luchando con esa decisión? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está sacrificando todo lo que importa por una versión de éxito que lo deja vacío, comparte este video con ellos. A veces necesitamos ver la transformación de otra persona para creer que la nuestra es posible. Suscríbete a este canal para más historias sobre personas reales tomando decisiones valientes, sobre el costo del éxito y el valor de la libertad, sobre aprender lo que realmente importa antes de que sea demasiado tarde. Dale like si el viaje de Marcos y Carmen te conmovió y activa las notificaciones para no perderte nunca una historia. Recuerda, puedes tener todo el oro del mundo y aún ser un esclavo si ese oro te posee. La verdadera riqueza es la libertad. El verdadero éxito es la paz. La verdadera riqueza es la presencia. No esperes hasta que hayas perdido todo lo que importa para descubrirlo. Gracias por escuchar la historia de Marcos y Carmen. Ahora, ve a escribir la tuya.